Bueno amigos, pues hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial, atendiendo a algunas peticiones que he tenido por diversas redes. Me dicen, hombre, usted que sabe un poco de geografía, cuéntenos qué ha pasado aquí. Pues voy a intentar contároslo, porque realmente no es tan complicado entender qué es lo que ha pasado en esta inundación extraordinaria que ha habido en Valencia, aunque extraordinaria es relativa, porque ha habido en muchas ocasiones inundaciones como esta en Valencia. El problema es que la memoria del hombre es muy corta y si consideramos unos cuantos siglos como abanico temporal, seguro que nos vamos a dar cuenta que ha habido muchas inundaciones de este tipo. Sin embargo, las consecuencias de esta última han sido verdaderamente catastróficas porque ha afectado a mucha gente. Y ahora vamos a intentar explicar por qué ha afectado a mucha gente. Eso sería un poco el resumen. Mientras os hablo ya estáis viendo ahí la zona geográfica que ha sido afectada. Veis la Albufera, que es muy bien conocida por todos vosotros, y veis cómo la inundación pues, ha hecho que la Albufera tenga un tamaño descomunal, ¿verdad? Todo el agua que ha llegado a ella, y en zonas mucho más altas que la Albufera, la afección también ha sido muy importante. Así que primero que nada habrá que explicar un poquito qué es una albufera. Pues bueno, una albufera no es más que una bahía sedimentada por los aportes normalmente torrenciales de los ríos que desembocan en ella, que en el caso del Mediterráneo no son realmente ríos, son barrancos, es decir, cauces que normalmente están secos en época, digamos, que no es de lluvias, y sin embargo pueden llegar a tener unos caudales verdaderamente brutales. Eso ocurre en todo el Mediterráneo, no es solamente una cosa característica de esta zona de Valencia. Y efectivamente solamente por saber que la hidrodinámica fluvial, en el caso de la Albufera valenciana, ha predominado siempre sobre la marina, de forma que el mar no ha podido conservar su bahía, sino que ha sido aterrada paulatinamente a través de los siglos, de los milenios incluso, por los ríos que desembocan en ella, por los barrancos que desembocan en ella, pues ya nos hacemos una idea que estos fenómenos no son tan extraños y que se han ido produciendo no solo en eras geológicas, sino también en el periodo histórico, digamos, de los 2000 o 3000 últimos años. Incluso de los últimos siglos, claro que sí. En ese mapa LIDAR que os estoy enseñando, veis la Albufera perfectamente en color azul cielo, pero veis también un azulito más oscuro. Eso es todo lo que está por debajo de la cota de 1 metro sobre el nivel del mar. Es decir, eso en condiciones normales podría estar inundado si no estuviera bien drenado y cultivado. De hecho, lo estuvo en época seguramente histórica, hace unos 2000 años. La Albufera no estaba ocupada porque era inmensa, los alrededores tampoco, y ni las poblaciones, ni los hábitats, vamos a decirlo así, ni las comunicaciones se pegaban a la Albufera. Entre otras cosas, pues era evidente que toda aquella inmensa superficie era un marjal, y que por lo tanto ya por temas salubres y de presencia de agua en el suelo, evidentemente no era un sitio muy apto para habitar. Lo que ocurre es que esto ha ido cambiando a lo largo de los siglos, claro. Fijaos, esta era la Albufera a primeros del siglo XX. Ya estaba muy constreñida. Desde hacía siglos se había estado aterrando todas las orillas, virtiendo directamente tierra para los cultivos, normalmente de arroz. Hoy en día hay ya de todo, ya no solamente es arroz, porque las tierras han ido elevando incluso y como el aporte de agua a veces no es importante, pues cultivan otras cosas. Pero está toda una cota sobre el nivel del mar mínima, es decir, expuesta, por supuesto, a cualquier tipo de inundación en el momento que una barrancada desemboca en la Albufera y aquello se hincha. Aún así, a primeros del siglo XX, pues podíais ver que esta albufera tenía este tamaño y este volumen. Ya en una cartografía científica de las primeras planimetrías, que se hacen por el ejército en aquella época y después pasaron a pertenecer al Instituto Geográfico Nacional. En 1956-57, en el vuelo americano, la albufera está reducida a la mínima expresión. Además presenta una sequía, como podéis ver, espantosa. Se ven incluso islas en el centro, ¿no?, que hoy en día ya no están normalmente. Es un momento donde el aterramiento y el cultivo ha llegado a tope para constreñir lo que es la albufera. Además, los aportes de agua, en el momento en el que pasa el avión americano y hace las fotografías, son mínimos, en cuyo caso la albufera está bajo cero. También es cierto que la superficie de regadío en esa época era también inferior a la que ha habido después. Y sobre todo, el volumen que se aportaba al regadío en esos momentos, porque después existieron los trasvases, Tajo Segura, etcétera, etcétera. En definitiva, que si había poco aporte y el momento era de sequía, pues ya veis que la albufera estaba casi seca. En la actualidad, sin embargo, en el año 2021, que es esta ortofoto, presenta este aspecto. Es decir, es mucho más pequeña que a primeros del siglo XX, pero tiene mucho agua, porque los aportes de los sobrantes de los regadíos
son abundantes y la permiten mantener más o menos una carga mínima, al margen de luego las lluvias y las barrancadas que la van alimentando. Aún así tiene un nivel controlado porque tiene una salida al mar y todo esto se controla artificialmente. Pero con todo y con eso no deja de ser una albufera, es decir, el accidente geográfico que estamos encontrando ahí es el de siempre. De forma que si con solo medio metro sobre el nivel normal del Mediterráneo presenta este aspecto, en cuanto elevamos a 1 metro ya presenta este otro. Es decir, normalmente no se le deja crecer hasta estos puntos porque entonces no podrían cultivar, digamos, el entorno, ¿no? Os pongo también un poco de toponimia para que sepáis un poco dónde estamos, que la podéis ir leyendo. Volviendo a nuestra albufera, los barrancos que la crearon, las barrancadas y las inundaciones periódicas que aterraron toda esa bahía hasta convertirla en una albufera, de forma que el mar solamente ha creado esa barra marina, que sería la dehesa del Saler, y ha cerrado aquella antigua bahía, convirtiéndola en una laguna litoral, que realmente tiene un nombre muy claro en español, que es albufera. Hay varias, tenéis otra en el Mar Menor, y hay varias en toda la Provenza francesa, por supuesto. Es decir, las condiciones geológicas no han variado desde que esto empezó a crearse. Y por lo tanto, podríamos decirlo así, no es buena idea instalarse en el entorno de esos barrancos que apenas en unos siglos han vertido tal cantidad de materia sólida en esa bahía que era antiguamente, como para dejarla en una albufera que además continuamente está recibiendo de nuevo materia sólida de manera periódica por las sucesivas barrancadas que desde siempre se han producido y se producirán en esta parte de España. Y esto está muy bien estudiado, esto los técnicos lo conocen perfectamente. De forma que se han hecho ya unos mapas de riesgos por inundaciones, existe una cartografía de la Comunidad Valenciana excelente que pertenece al Plan de Acción Territorial por Riesgos de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, Patricova, es el acrónimo que utilizan, donde se puede ver ahí perfectamente cómo hay distintos niveles de riesgo por inundación en diversas zonas. El riesgo no solamente se mide por las posibilidades de inundarse la zona, sino por la cantidad de edificaciones que tiene la zona, en cuyo caso el riesgo es mayor. Es decir, no porque se inunde con más frecuencia, sino porque los daños que pueden ocasionar son mucho mayores. Bueno, combinando estas cosas han hecho una serie de niveles, hasta 6, de forma que han creado un mapa interesantísimo. Es decir, que técnicamente todo esto se tiene más o menos controlado. Sin embargo, y es un poco a lo que vamos en este vídeo, la ocupación del territorio ha variado drásticamente en el último siglo, sobre todo en el último siglo. Así como os he dicho que en la antigüedad normalmente esta zona no estaba apenas habitada, por razones obvias, como os he dicho, pasaba inundada la mayor parte del año, entre otras cosas, y era evidente que era un marjal casi infinito que aquello se inundaba, a nadie se le ocurría ponerse ahí al lado. Sin embargo, con los siglos se fue dominando la naturaleza, se fueron dominando los barrancos de alguna manera y se fue dominando la albufera, aterrándola y constriñéndola, y cultivando al lado de ella. Pero claro, no solamente eso. Además de cultivarse, se ha ido construyendo muchísima edificación, muchísimo lugar de hábitat para las personas. Y además de otro tipo de urbanizaciones, como polígonos industriales, centros comerciales, etcétera, que también pueden ocasionar un peligro tremendo en caso de una inundación extraordinaria como la que se ha vivido ahora. Entonces os voy a traer una serie de fotografías que vamos a examinar cronológicamente, para que veáis que esto ha sido así. Esta sería la foto del bolo americano 56-57 de toda esta zona al sur de Valencia que vamos a examinar primero. Aquí veis que os pongo también algunos topónimos por si queréis vosotros en pantalla grande ver dónde está cada cosa. Nos vamos después a fotos más actuales, no os voy a poner todas porque la serie es muy grande. Por ejemplo, esta de 1997-2003. Esta serie se utiliza para la confección de lo que fue el sistema geográfico de la política agraria comunitaria, SIGPAC, que se llama, y vemos que ya en esas fechas, todavía muy recientes, hablamos de hace 30 años aproximadamente, ya la ocupación era importante. Aunque no tan importante como esta otra que ya es de 2006, donde la ocupación por edificaciones de todas estas zonas peligrosas, como os digo, vamos a ver un poco detalladamente, ya es más que notable. Y finalmente os pongo también las últimas del 2021, que es la última ya que he querido manejar, donde veis toda la hidrografía que he puesto. Está ya el cauce nuevo del Turia, por supuesto, aunque también os lo he puesto en el bolo americano, no significa que existiese en ese momento, es que he utilizado la hidrografía actual. Pues bien, en ese mismo marco geográfico exacto que hemos estado viendo en las ortofotos, esta es las superficies con los diferentes peligros por inundación que nos brinda este plan que os he dicho que es el Patricova de la Generalidad Valenciana.
que si lo superponemos sobre un mapa LIDAR, con las elevaciones, pues sería exactamente este. Y os pongo de nuevo los topónimos para que tengáis en cuenta en qué zona nos encontramos. Pues bien, si superponemos la envolvente de todas esas zonas de riesgo en estas ortofotos de las distintas épocas, empezando por 1956, continuando por esta otra de 1997-2003, donde ya han aparecido un montón de edificaciones que no existían en el 56, donde eran todo huertas, y continuando con esta ortofoto del 2006, donde veis que esa obra del AVE, que creo que es el AVE, que entra por el sur, está todavía en tierras, es decir, se está construyendo, pues vemos que ya afecta a prácticamente las mismas edificaciones y la misma población que hoy en día se ha construido en esa zona que tiene un cierto riesgo de inundación. Y en 2021, pues podemos verlo exactamente igual. Y si nos vamos ya a un zoom, a una zona más concreta, porque en general todo el territorio ha sufrido este tipo de transformación brutal en cuanto a edificaciones, en esta zona de Picaña y Paiporta, pues vemos que, salvo los núcleos urbanos antiguos que había en ese momento, pues la mayoría eran huertas, en cuyo caso los daños no podían ser tan grandes como son hoy en día, claro está. Seguimos con la ortofoto del 97 y vemos que ya se ha expandido mucho, sobre todo al norte de Picaña y al este de Paiporta, donde los polígonos empiezan a emerger y a construirse. En el 2006 esa construcción se ha expandido ya más que notablemente, y es prácticamente la misma que podemos encontrar hoy en día. Evidentemente, la aparición de estas edificaciones pues han aumentado el riesgo que puede ocurrir como consecuencia de una inundación en todo ese terreno. Y en 2021 pues es muy parecido al 2006, porque ya no ha crecido más, que ya había crecido mucho. Y para que os hagáis una idea del crecimiento urbanístico de esa zona, pues vuelvo a poneros de nuevo la ortofoto del 56-57 para que veáis la diferencia. Lo que veis en azul menudo que va por las fincas son acequias de riego, que como las tengo las he representado, y por supuesto está el cauce nuevo del Turia, que entonces no existía, pero os vuelvo a repetir que os he puesto la hidrografía actual, para que veáis más o menos lo que hay ahora sobre un territorio en el que no había tal grado de urbanización. Y nos vamos a ir ahora a una zona más al norte, justamente en la zona del aeropuerto de Valencia, donde también ha habido una afección muy grave, gravísima, por todas estas inundaciones. Y vemos el mapa de riesgos, por llamarlo de alguna manera, este que nos brinda el Patricova, que he puesto sobre este mapa de las elevaciones LIDAR, en el que os pongo también los topónimos para que veáis un poquito en qué zona estamos y en qué poblaciones. Aldaya la veis ahí, pues este sería el mapa de riesgos, que hoy en día se baraja. Veis que en Aldaya, en efecto, hay una zona roja, parece que el riesgo es mayor que en los demás sitios, pero no es porque se vaya a inundar más que el resto de manchas de antes y de después, es seguramente porque está un núcleo de población importante y los daños pueden ser mucho mayores. De ahí que el riesgo esté elevado de nivel respecto a los otros sitios. Y también podemos barajar la serie de ortofotos históricas que hemos estado barajando en el tramo anterior, en el sector anterior. Y veis cómo pues en el vuelo americano, incluso el aeropuerto era muy chiquitín, ¿verdad? En aquellos años, después el aeropuerto creció, han crecido las urbanizaciones, estamos ya en el año 1997-2003 en estos vuelos del SIGPAC, y bueno, viniéndonos ya al 2021, vemos como toda esa zona se ha urbanizado de una manera brutal en los últimos años. Luego veremos un poquito en qué porcentaje ha sido en las distintas décadas de esta gran diferencia que estamos trabajando, porque entre el año 56 y nuestros días son casi 70 años ya los que van. En fin, que representados estos mapas de riesgos por inundación sobre las distintas series nos darían estas ortofotos que estamos viendo y que ya vais viendo vosotros sin que yo tenga necesidad de explicaros ni la fecha ni nada, porque ya os la voy poniendo arriba. Y si nos aproximamos un poco más a esta zona que estáis viendo, con Aldaya en el centro, veis que el aeropuerto efectivamente era todavía reducido, la urbanización era mínima en aquel momento, con lo cual el mapa de riesgos que se hubiera podido hacer en aquella época, que no existía esta tecnología, hubiese sido diferente también, claro, aunque las zonas inundables serían prácticamente las mismas. No el riesgo que se corría por el hecho de que se inundasen. Y en fin, según vamos llegando a los años actuales, estáis viendo cómo la urbanización ha crecido de una manera absolutamente desmesurada. Increíble en esa zona. Pues bien, os vuelvo a poner el vuelo americano para que veáis que el riesgo era mucho menor en aquella época. Y os comparo reiteradamente la situación actual con la situación en el año 57-60 incluso, que era la misma. En los años 60 esto todavía no había empezado a moverse. Y la pregunta es, ¿no se sabía que podría haber riesgos? ¿En qué años se ha construido esto? Pues bueno, aquí veis en este mapa que he cogido de la cuenta de Twitter, o X, que se llama ahora, de Datadista, interesantísima, donde nos dicen las edificaciones que se construyeron antes del 60
que son todas en la ciudad actual de Valencia, una zona que hoy no ha sufrido prácticamente ningún daño. Entre los años 60 y 79, también la mayoría en el interior de Valencia, aunque ya se empezaba a construir algunas zonas fuera de ella, y por supuesto en la década de los 80 y 90 y de los 2000 hasta la actualidad, donde se ha construido mayoritariamente en estas zonas de riesgo. En color marrón veis perfectamente la zona que ha sufrido la inundación de estas tremendas riadas. La zona que ha sufrido daños, donde efectivamente quedan afectadas un montón de edificaciones, vamos a decirlo así, nuevas, porque realmente son de hace muy poquitas décadas. Y en este otro gráfico magnífico que podéis ver, pues se ve clarísimamente cómo hay dos bloques donde se construyó un poco a lo bestia en esa zona, ¿no? En los años 70, fundamentalmente, y todavía con mayor intensidad entre el 1990 y el 2010, donde la ocupación del suelo es casi total en este sentido. Bueno, pues como veis, el error ya se ha cometido en las últimas décadas. Es posible que haya culpables de ello, yo no digo que no, ha habido administraciones que seguramente han dejado sus funciones, porque uno de los organismos importantes que tienen las confederaciones hidrográficas en este país es la comisaría, que debería, en función de la ley de aguas, impedir que se construyese en las zonas inundables o en las zonas de cauce de los ríos. Y podrían haber controlado un poquito mejor esto. No se ha hecho, está claro. El problema ya está ahí. Es decir, ahora habrá que solucionarlo, ¿verdad? Porque retirar esos polígonos industriales, todas esas urbanizaciones con viviendas, el crecimiento de esos pueblos, pues me parece un poquito complicado, ¿no? Socialmente hoy en día. ¿Y qué solución le podemos dar hoy? Pues mire, yo no se la voy a dar, porque España tiene los mejores técnicos en esta materia probablemente del mundo. O sea, anda que no hay gente que sabe perfectamente cuál es la solución para evitar estos problemas una vez que ya se han creado de una manera indolente y estúpida en las últimas décadas. La propia Valencia tiene una de las mejores universidades politécnicas de España. Hay muchísima gente. Es más, la solución incluso está dada, porque ha habido planes de construcción ya desde 2004 de algunos de los embalses de laminación para evitar las riadas en uno de los barrancos que más ha afectado ahora esta riada. Seguro que hay que hacer todavía más, no solo aquel que estaba planificado y nunca se hizo. Claro, el problema no es técnico. Hay técnica y gente suficientemente capacitada para solucionar esto. El problema es político, que no se ha hecho, evidentemente. El horizonte de las obras hoy en día es muy corto, las legislaturas son de 4 años, yo voy a hacer esto, lo otro no, y el que venga atrás, como se dice vulgarmente, pues que se joda. Pero claro, al final es la población la que paga todo esto, ¿no? En fin, que hace falta un plan serio a muy largo plazo, de estricto cumplimiento, de obligado cumplimiento, en el que nadie se pueda echar atrás, algo así como una constitución hidrológica, de forma que ustedes van a hacer esto para que esto funcione en condiciones, a nivel de todo el Estado seguramente. Si eso hubiera existido, pues vamos a poner desde los años 80, el problema seguramente no se habría producido, porque ya en los años 60 se conocían muy bien estas cosas. No había instrumentos para hacer todas estas cosas que con los sistemas de información geográfica se hacen hoy en día, claro. Hay unos plugins para el estudio de las inundaciones fantásticos. Pero nadie puede alegar ignorancia. En el último siglo ni en los 2 últimos siglos. Todo el mundo sabía qué zonas se inundaban en Valencia. Pero ¿cómo no? Si no hay más que leer un poco. Aquí tenéis un gráfico de 1864 que viene a decir inundaciones en Valencia. Vista de la ribera tomada desde la cumbre del barranco del Huerto el día 5 de noviembre. Ahí lo tenéis. Es decir, esto ha ocurrido periódicamente un montón de veces en esta zona y en otras. Con lo cual, las zonas que se inundan mucho o poco se saben. Y evidentemente habría que evitar ciertas instalaciones y ciertas urbanizaciones en esas zonas. La técnica existe. La gente capacitada para llevar adelante esto existe. Lo que parece que no existe es la gente capacitada para decidir sobre esto algo sensato. Así que yo no voy a echar la culpa a nadie. Porque si nos pusiéramos a echar la culpa de esto que ha pasado, la lista sería interminable. Así os lo digo de claro. En cuyo caso, pues pongan algún remedio, que esto no vuelva a ocurrir. Porque es muy doloroso ver cómo la gente muere y cómo la gente se queda sin sus propiedades. Y si lo que han levantado en esta vida como consecuencia de una mala planificación territorial, que es realmente lo doloroso de este asunto. Espero que hayáis podido entender. Una de las causas de este problema es haber ocupado espacios que no deberían de haberse ocupado de esta forma ni con la alegría en la que se han ocupado. Hasta otra vez, amigos.